Muy bien, a continuación vamos a hacer un ejercicio. Yo tengo lo que es las fórmulas por este lugar, con la cual yo me voy a guiar para poder hacer la fórmula directa, que es la de acá arriba. Luego viene la fórmula molecular, que es todo esto. Luego viene la fórmula iónica, que es lo último. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a basar en un ejercicio que lo he denominado hidruro de calcio. Para hacer la fórmula directa, entonces yo voy a seguir las fórmulas que ustedes ya lo tienen en sus libros. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Primero hago el hidrógeno, ya, que es, bueno, primero el símbolo del metal, que es el calcio, con su valencia más 2, ¿ya? Luego viene lo que es el hidrógeno con una valencia de menos 1, que es su característica esencial, como habíamos mencionado anteriormente, del hidruro metálico. Luego, podemos observar que hay unas flechas de intercambio de valencia. Eso quiere decir que tenemos que intercambiar las valencias. El 1 viene acá, no se escribe, se sobreentiende, y el 2 viene como subíndice del hidrógeno. Y una vez habiendo realizado la fórmula, lo que yo puedo hacer es borrar lo que son las valencias, ¿ya? Y listo. Aquí ya tendría realizada lo que es la fórmula directa. No es difícil, es fácil, es más, ustedes han llegado a realizar en sus libros anteriormente y han visto que es muy sencillo. En lo que sí han tenido dificultades es en la fórmula molecular. La fórmula molecular tengo que seguir lo que dice la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer lo que es la fórmula molecular, ¿ya? Entonces, forma molecular, que se abrevia FM, es la fórmula molecular, ¿ya? Al realizar la forma molecular, ¿qué es lo que me dice? Que yo tengo que anotar el símbolo del metal por delante. Mire, no tiene valencia, solamente el símbolo del metal por delante. Luego, ¿qué es lo que me dice? Tengo que anotar el signo más después del metal. Luego el hidrógeno, pero el hidrógeno, si se fijan, está con un subíndice de 2. Entonces yo le pongo al hidrógeno un 2. Luego hacemos una flecha de reacción, ¿ya? Porque la fórmula dice, después de eso viene la flecha de reacción. Luego vamos a anotar el metal por delante, otra vez, que es el calcio, con su valencia, fíjense, está acá, con su valencia más 2. Luego el hidrógeno, con una valencia de menos 1. Y acá están las flechas de intercambio, ¿no? Entonces el 1 viene acá y el 2 viene acá, ¿ya? No tengo que intercambiar las valencias en el primer miembro, solamente en el segundo miembro, ¿ya? Luego, como tiene signo más y flecha de reacción, lo que yo tengo que hacer es igualar la ecuación. ¿Cómo voy a igualar la ecuación? La ecuación se le iguala con ayuda de los subíndices, que son los numeritos de abajo que hay en cada elemento. Vamos a hacer la igualación de la ecuación de la siguiente manera. Yo personalmente lo que hago es lo siguiente. Hago un listado de los elementos que tiene mi reacción. ¿Qué elementos tiene mi reacción? En primer lugar, lo que yo tengo es el calcio, ¿no es cierto? Y luego el hidrógeno. Este listado de elementos ustedes pueden hacerlo donde ustedes quieran. Aquí al lado, a este otro lado, donde ustedes quieran. Personalmente yo lo hago a la altura de la flecha de reacción, porque vamos a identificar cuántos elementos o cuántos átomos o elementos encontramos tanto en el primer miembro, que es todo esto, y luego en el segundo miembro, que es todo esto, ¿ya? Tomamos en cuenta, dijimos, los numeritos de abajo que son los subíndices. Calcios, primer miembro. ¿Cuántos calcios tenemos? 1, ¿no es cierto? Entonces yo anoto, tengo un calcio. Segundo miembro, ¿cuántos calcios tenemos? Ojo, no el número de arriba, el número de abajo. 1. Entonces, 1. Como está 1, 1, números iguales, quiere decir que el calcio ya lo hemos igualado. Hidrógenos, primer miembro. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. Ya anoto. 2 en el primer miembro a este lado, segundo miembro a este lado. Entonces, segundo miembro. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en el segundo miembro? Tenemos un 2 acá, ¿no es cierto? Un 2, ¿ya?
Entonces, si se fija, 2, 2 son números iguales, por lo tanto está igualado. Como el calcio y el hidrógeno están igualados, quiere decir que la ecuación está igualada. No hemos necesitado de ningún coeficiente para igualar. ¿Ya? Vamos a hacer otro que es la fórmula iónica en este caso. ¿Ya? Fórmula iónica. Su abreviación es FI. Antes de la fórmula iónica, aclararles que la fórmula molecular es aquella que nosotros observamos en un laboratorio, el procedimiento de cómo se obtiene una reacción cualquiera, ¿ya? Y todas las reacciones obviamente tienen su fórmula molecular. Generalmente ustedes lo que van a avanzar en los cursos superiores, lo que tienen que saber dominar es lo que es la fórmula directa y la fórmula molecular. La fórmula iónica no se utiliza mucho porque es muy difícil en el laboratorio trabajar con iones, pero es más práctico, es más rápido, solamente que es un poco dificultoso, por eso generalmente se trabaja con lo que son los elementos o compuestos en sí que se lo encuentran de diferente manera, entonces trabajamos con la fórmula molecular. Ya, fórmula iónica. Fórmula iónica me dice que anota el metal con su valencia positiva, como ustedes ven acá, ¿ya? Entonces anotamos el metal, que es, a ver, vamos a hacerlo más a ese lado porque no tengo espacio. Entonces vamos a hacer la fórmula iónica. Me dice el metal con su valencia positiva y arriba se llama iónica porque trabajamos con iones solamente. Luego el signo más y el hidrógeno, ojo que este hidrógeno no tiene el subíndice 2, pero sí tiene la valencia -1, muy distinto de la fórmula molecular. Entonces, esta es una característica que nosotros podríamos diferenciar de la fórmula iónica con la fórmula molecular. Flecha de reacción, según la fórmula. Luego, lo mismo que hicimos en la fórmula directa, que es el metal por delante, más 2, el hidrógeno por detrás menos 1, intercambiamos valencias, el 1 viene aquí, no se escribe, se sobreentiende, y el 2 viene aquí. En acá no es necesario borrarlo, si gusto se mantienen estas valencias porque la iónica justamente se caracteriza porque trabaja con puros iones, pero en algunos textos van a obtener o van a ver borrados porque ya ha habido el intercambio de valencias, entonces por ese motivo. Ahora, nosotros tenemos que igualar lo que es esta ecuación. ¿Por qué? Porque tengo mi signo más y tengo mi flecha de reacción. ¿Ya? Para igualar, ¿qué es lo que vamos a realizar? Igual, listado. Tengo el calcio y tengo el hidrógeno. Primer miembro, ¿cuántos calcios hay? Tengo un calcio. Segundo miembro, ¿cuántos calcios hay? También tengo un calcio. Ya no tomo en cuenta los números de arriba, los números de abajo para igualar. Entonces, está igualado el calcio. Pero vamos a los hidrógenos. Hidrógenos, ¿cuántos hay en el primer miembro? Tenemos solamente un hidrógeno. Segundo miembro, ¿cuántos hidrógenos hay? Tenemos 2. Entonces son números diferentes, por lo tanto esto no está igualado. ¿Qué tengo que hacer? Generalmente para igualar, yo lo que hago es como que el subíndice pequeño va a ir como coeficiente acá adelante. Ya, este 2 que nosotros vemos aquí, voy a ponerlo como un coeficiente delante del hidrógeno, ¿ya? Y obviamente se hace eso de, si estoy haciendo ese intercambio, aquí sabemos que hay un 1, ese 1 tendría que venir acá, pero sabemos que en química el 1 no se escribe, se sobreentiende, entonces ya esto, jamás pongan un coeficiente en medio. Si ponen un coeficiente en medio, estarían separando el compuesto. Entonces, automáticamente ya lo están haciendo mal el ejercicio. Jamás un coeficiente tiene que tener tiene que separar el compuesto. Siempre tiene que estar delante del compuesto, aunque eso tiene que afectar al calcio. ¿Ya? Muy bien, entonces se intercambiaron. Ahora vamos a multiplicar 2 por 1. Ya deja de ser 1 y se convierte en 2. Obviamente este 2 se mantiene porque aquí sabemos que hay un 1 y 1 por 2 es 2, entonces se mantiene 2. 2, 2 está igualado. Entonces ya tenemos lo que es realizada las 3 notaciones del hidruro de calcio. Y con cualquier compuesto se realiza de esta manera. ¿Ya?
Ahora, a continuación, vamos a ver lo que son las nomenclaturas. Nomenclatura es el nombre que se le da al compuesto, ¿ya? Como cada uno de ustedes tiene su respectivo nombre, entonces los compuestos también van a tener sus nomenclaturas. Muy bien, entonces vamos a lo que son las nomenclaturas. Muy bien, entonces vamos a las nomenclaturas. En las nomenclaturas tenemos las siguientes fórmulas. Ustedes también lo tienen en sus cuadernos, pero yo lo imprimí para que nosotros podamos realizar juntamente a medida que vayamos resolviendo los siguientes ejercicios, ¿ya? Entonces tenemos dos ejercicios en los cuales obviamente me está pidiendo las nomenclaturas porque me está dando la fórmula, ¿ya? Muy bien, entonces yo tengo que realizar las tres nomenclaturas. Sabemos que existen tres nomenclaturas: nomenclatura tradicional o clásica, nomenclatura stock o funcional, y por último la nomenclatura IUPAC, que tiene otros tres nombres, que es la nomenclatura sistemática, que también es conocida con el nombre de numeral, y por último estequiométrica. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? ¿Ya? Tengo que tener mucho cuidado con la nomenclatura tradicional porque nosotros podemos encontrar tres formas de hacer la nomenclatura tradicional, ¿ya? La primera nomenclatura, que es la que ustedes pueden apreciar acá, ¿ya? Es cuando solamente el metal trabaja con su única valencia. Tiene que se caracteriza por tener el D. Luego, cuando el metal trabaja con su menor valencia, eso quiere decir que este metal seguramente tiene dos valencias y de las dos valencias está trabajando con la menor. Si está trabajando con la menor valencia, entonces está trabajando con oso. Si está trabajando con la mayor valencia, entonces termina en ico, ¿ya? Muy bien, entonces nosotros tenemos que saber diferenciar con qué valencia está trabajando. Vámonos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice GeH4. Ge es un metal. ¿Qué metal es? Muy bien, entonces es el germanio. Entonces, si yo descubro, o bueno, sé que en la fórmula directa sabíamos que existía un intercambio de valencias. Entonces, yo si quiero puedo retroceder. Aquí hay un 4, como ustedes pueden observar. Entonces, yo retrocedo y eso quiere decir que el germanio había estado trabajando con 4. Y si recordamos, el germanio es considerado o está en la familia de los ditetravalentes. Quiere decir que está trabajando con o tiene las valencias más 2 y más 4. En este caso, está trabajando con más 4. Eso significa que está trabajando con su mayor valencia. Entonces, ¿cuál de los tres voy a utilizar? El último, ¿ya? El último donde dice que yo tengo que trabajar con cuando el metal está trabajando con su mayor valencia. ¿Qué me dice? Empiezo y escribo la palabra hidruro. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, empezamos. Nomenclatura tradicional. Escribo la palabra hidruro. Luego viene la preposición de, no es cierto, no hay preposición de. Esta es la fórmula con la cual estamos trabajando y no podemos, acá no vemos la preposición de, entonces me salto. Dice que anote el nombre del metal, que es germanio. Muy bien, anotamos el nombre del metal, que es germanio, ya. Ahora, pero tiene que terminar ¿en qué? En ico, ¿ya? Entonces hacemos que termine en ico. ¿Cómo voy a hacer yo que termine en ico? ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer para que termine en ico, muy bien, lo que yo voy a hacer para que termine en ico es lo siguiente. Voy a borrar la última vocal y ya termina en i, ¿no es cierto? Entonces, es ahí, aprovecho y lo vuelvo ico. La característica hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando termine en ico se vuelve una palabra esdrújula. ¿Qué quiere decir una palabra esdrújula? Que lleva una tilde en la contando desde atrás en la tercera sílaba, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la primera sílaba, la segunda y la tercera, entonces vendría a ser acá, ¿no es cierto? Entonces, germánico.
todo lo que termina en ico se vuelve esdrújula, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Listo, ya está la nomenclatura tradicional. Nomenclatura stock. La nomenclatura stock nosotros la tenemos acá. Nos dice nomenclatura stock, anoto la palabra hidruro también. Entonces pongo hidruro, que pongo luego. Vamos a anotar el metal antes del metal. Aquí sí viene la preposición de, que es su característica, ¿no? Entonces pongo la preposición de, sí o sí, y luego el nombre del metal. Ya, aquí está el metal, germanio. No hay necesidad, no me dice la fórmula que tiene que terminar en ico o en oso. Entonces, ahí tal cual está. Pero, ¿qué dice? Abro un paréntesis y dentro del paréntesis voy a anotar la valencia en números romanos. ¿Cuánto está? ¿Cuál es su valencia? 4. Están trabajando con 4, entonces yo anoto el número 4 en números romanos, cierro paréntesis. Listo. Ya está la nomenclatura stock. Nomenclatura UPAC. La nomenclatura UPAC que me dice el prefijo numeral, que es el prefijo numeral, son los números que son los subíndices. Y para 1 es mono, para 2 es di, para 3 es tri, para 4 es tetra y así sucesivamente. Entonces, en este caso, la nomenclatura UPAC yo también lo denomino a modo de chiste, es la nomenclatura del cangrejo. ¿Por qué? Porque como el cangrejo va de atrás para adelante, entonces vamos a nombrar de atrás hacia adelante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el prefijo numeral? ¿Cuál es lo que está atrás? Es el 4, ¿no es cierto? Entonces, el prefijo numeral sería tetra, ¿no es cierto? Entonces yo pongo tetra. Luego dice la palabra hidruro, después del prefijo numeral. Entonces yo le pongo a continuación hidruro. Es unido por si acaso. Luego viene la preposición de. Entonces yo anoto la preposición de. Y por último, el nombre del metal. El nombre del metal. Al decir hidruro estamos nombrando el hidrógeno por si acaso. Entonces, ahora, ¿qué viene después? El metal. Entonces, ¿cuál es mi metal? Germanio. Entonces, así, de esta manera, nosotros podemos realizar lo que es las 3 nomenclaturas. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Este ejercicio es el aluminio. AL es aluminio. Entonces, para saber, yo siempre aconsejo que tómense la molestia, agarren un lapicito y pongan en la parte superior la valencia con la cual está trabajando el metal, para que así ustedes puedan identificar con cuál de las 3 fórmulas de nomenclatura tradicional voy a trabajar. Nomenclatura stock y UPAC no hay ningún problema porque es solo una fórmula para cada uno. Sin embargo, en la nomenclatura tradicional son 3 fórmulas y tienen que saber diferenciar con cuál van a trabajar, pero eso lo van a identificar con ayuda de la valencia con la cual ustedes van a identificar que está trabajando el metal. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con el siguiente. ¿Qué es lo que nos dice? Nomenclatura tradicional. Antes de hacer la nomenclatura tradicional, porque tiene 3 valencias, yo tengo que identificar cuál es su valencia. Del aluminio es más 3 al hacer el intercambio. Ya, entonces, más 3. El aluminio solo tiene una valencia, no tiene más. Entonces, como tiene una sola valencia, trabajamos con la primera fórmula, la cual me dice que anote la palabra hidruro. Entonces, escribo la palabra hidruro, ¿ya? Luego, la preposición de, sí o sí lleva la preposición de. Después de la preposición de viene el nombre del metal, que en este caso es aluminio. Y listo. Ya tendríamos terminada la nomenclatura tradicional. La nomenclatura stock igual. Hidruro también lleva el de, el nombre del metal, que en este caso es aluminio, y su característica, ¿no es cierto? La valencia en números romanos y entre paréntesis. ¿Con cuánto está trabajando? Con 3. Entonces yo le voy a poner el número 3, ¿ya?
nomenclatura IUPAC. Entonces, 3 sería tri, ¿no es cierto? Entonces yo le pongo el tri, luego hidruro, luego de aluminio. Listo, chicos, así de sencillo, con ayuda de las fórmulas nosotros podemos realizar lo que son los ejercicios. Muy bien, chicos, eso es todo en cuanto a hidruros metálicos. Luego vamos a ver lo que son los hidruros no metálicos en un siguiente tutorial. Espero que les haya servido, espero que haya sido de su agrado, espero que ustedes lo hayan llegado a comprender. Y pues los hidruros metálicos se utilizan en la industria. Generalmente nosotros podemos encontrar los hidruros metálicos. Lo podemos encontrar en materiales como las pilitas, ¿ya? Especialmente en las que son las AAA, es una capa que nosotros podemos encontrar. Luego también se encuentra en lo que son el sílice, que lo encontramos en los zapatitos, que son unos sobrecitos blancos que tienen unos puntitos o unas pelotitas pequeñas blanquitas ahí adentro, que incluso cuando le añadimos agua, estas se van a agrandar porque la característica de este hidruro es que absorbe lo que es el agua y absorbe la humedad. Entonces por eso podemos apreciar que en la industria se utiliza bastante lo que son los hidruros. Después vamos a ver lo que son los hidruros no metálicos, que también tienen sus características, ¿ya? Espero que se encuentren bien. Por favor, cuídense, no salgan de casa y pues unos abrazos a la distancia. Se cuidan, chicos. Nos vemos. Chao, chao.